Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: «Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les responde: «¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se los dio también a quienes estaban con él?». Él les decía: «El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia escuchamos que nuestro Señor no respetaba las leyes minuciosas, exhaustivas de los judíos. Y esto no es verdad. Es cierto que en este caso, por ejemplo, y no es el único, nuestro Señor se saltaba algunas de esas leyes porque había otra ley mayor, la del amor. Y el propio Cristo pone el ejemplo de lo que hizo el rey David en caso de necesidad. Hasta se comió los panes que había en el templo en caso de necesidad. Pero es que ese es el problema, en caso de necesidad. Nuestro Señor no se saltó las leyes principales, por ejemplo. No justificó el adulterio. Perdonó a la adúltera, pero no le dijo: vete y sigue pecando, sino vete y no peques más. Nuestro Señor no se saltó la ley que prohibía matar. Cuando le están apresando en el huerto de los olivos y Pedro saca la espada para defenderle, corta incluso de un mandoble la oreja a uno de los criados del sacerdote, Jesucristo le dice: guarda la espada, el que a hierro mata, a hierro morirá. Y en la cruz perdona a sus enemigos que le están matando previa horrible tortura. Nuestro Señor no se salta la ley de amar padre y madre. Es decir, ver a Jesucristo como un anarquista moral, como alguien que en función de los sentimientos, de las apetencias, digámoslo, de los instintos, hace lo que quiere, es desvirtuar completamente el mensaje de Jesús. A la vez, te puedes encontrar, no sé si muchas veces, pero seguro que alguna vez, con situaciones que justifican una excepción en determinadas cosas, en otras no. Lo enseña claramente la Iglesia. Los 10 mandamientos no admiten excepciones. Pero también es cierto que puede haber situaciones en las cuales alguno de esos mandamientos no puedan ser cumplidos. No puedes hacerlo. Estás enfermo. No puedes ir a misa. Ahora con la pandemia no puedes ir a misa. Pero existe un mandamiento que te dice que tienes que ir a misa los domingos, pero no puedes ir. Es decir, no puedes tú justificarte a ti mismo alegando las circunstancias para robar, para matar, para mentir. Pero sí que puede haber unas circunstancias que te eximen de cumplir eso porque no puedes hacerlo, porque no tienes libertad para hacerlo. No solamente la enfermedad. Tú tienes que ir a misa el domingo, es tu deber ir a misa el domingo. Pero si tú en ese momento tienes que atender a una persona que no te tiene más que a ti y que necesita urgentemente esa ayuda, lo primero es la caridad hacia esa persona. Estás yendo a misa, te encuentras con un accidente de tráfico, ¿qué haces? ¿Dejas a esa persona allí desangrándose sin atenderla porque tienes que ir a misa, o te quedas ayudando a esa persona
Y después, si puedes, irás a otra misa y si no, se lo ofreces al Señor. Quizá no sea fácil encontrar una solución en todos los casos, pero ni podemos pensar que Jesucristo era un anarquista moral, que hacía lo que quería y que nos enseñó a hacer lo que nuestros instintos nos piden sin respetar ninguna norma, ni podemos aceptar que no hay ninguna posibilidad de excepción. La Iglesia enseña claramente, es un principio de la tradición, es un principio desde siempre, que para que haya pecado tiene que haber materia grave, conocimiento de que eso es pecado, y luego tiene que haber libertad. Si no tienes libertad para actuar, entonces no es pecado, y tanto menos pecado cuanto menos grave, menos grados de libertad tienes. Incluso en el mundo civil eso sucede también. A ti te obligan a firmar un contrato bajo coacción, pues porque amenazan a un familiar tuyo o porque a ti mismo te han puesto una pistola en la sien y te han dicho, si no firmas te mato. Y aunque tu firma esté reflejada en ese contrato es ilegal. Tendrás que poder demostrarlo, ciertamente, pero ese contrato es ilegal. Lo que tenemos que hacer es aspirar a la máxima de las leyes, que es la del amor. La del amor a Dios y por Dios la del amor al prójimo. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, pero ama. Y amar es cumplir la ley entera. Amar como Cristo amó. No usar la palabra amor como excusa para hacer lo que nuestros instintos nos piden, sino amar como Cristo amó. Y amar como Cristo amó significa perdonar, amar a todos, ponerte a hacer las cosas cuando ves que hay que hacerlas sin esperar que otros las hagan. Ama como Cristo amó y haz lo que quieras. Que Dios nos ayude a amar al Señor y a amar al prójimo siempre. Que así sea.